En el sexto piso de un conjunto residencial en Chamberí, Valentina estaba doblando el pequeño abrigo azul de Iván, su hijo de 10 años, fruto de un matrimonio anterior. Desde hacía casi 6 meses, vivían con Ricardo, su nuevo esposo, un ingeniero civil, un hombre maduro, tranquilo y exitoso, que había conocido en un congreso de arquitectura. Ella solía pensar que había tenido suerte. Después de años criando sola a su hijo, Ricardo llegó como una brisa cálida en medio del invierno, justo cuando más vulnerable se sentía. Pero últimamente, esa sensación de seguridad empezaba a resquebrajarse. Iván estaba cada vez más callado. Hablaba poco y solía dibujar las mismas imágenes una y otra vez. Un hombre con sombrero, un pozo y un sol tapado. «¿Qué es lo que ves en tu mente, Iván?», le preguntó Valentina con suavidad una vez, al verlo sentado con las rodillas recogidas en el balcón, mirando las nubes a la deriva. El tío Ricardo empujó a alguien al pozo, susurró el niño, sin apartar la vista de sus garabatos. Su voz era tan baja que Valentina pensó que lo había imaginado. Ella rió y le acarició la cabeza. «Otra vez estás imaginando cosas, pequeño artista». Ahora, al recordar ese momento, un escalofrío le recorrió la espalda. Esa noche, cuando todo en la casa ya estaba en silencio, Valentina se levantó de la cama con sed. Caminó sigilosamente por el pasillo, con intención de ir a la cocina. Una tenue luz amarilla se filtraba por la rendija entreabierta del despacho de Ricardo. No tenía intención de detenerse, pero una voz grave, firme y helada como una hoja de cuchillo, tocándole la nuca, la hizo congelarse. «Eliminar al hijo de mi esposa y se acaba todo. El niño es el único eslabón. Me vio aquel día». Nadie respondió. Solo se escuchaba el suave viento del balcón y el tic-tac del reloj de pared. Valentina se quedó paralizada. Dio un paso atrás, pero su mano rozó sin querer el pomo de la puerta. Contuvo la respiración. Dentro, Ricardo seguía hablando, con un tono monótono e indiferente, como si hablara de algún tema técnico. La niña no dijo ni una palabra desde el principio, pero el niño, él es distinto, es callado, pero recuerda cada detalle, y dibuja. Valentina estuvo a punto de dejar caer el vaso de agua al oír la palabra dibuja. Sus manos temblaban. Retrocedió rápidamente hasta el dormitorio y cerró la puerta con mucho cuidado, pero su interior era un torbellino. Se dejó caer en la cama. A su lado, Iván dormía profundamente, con su carita sudada y con ojeras de cansancio. El niño se acurrucaba contra la almohada, murmurando en sueños inquietos. Valentina le acarició el cabello, con un nudo en la garganta. «Perdóname, por no haberte escuchado antes». Recordó la primera vez que Iván le había dicho: «Vi al tío Ricardo empujar a alguien al pozo, en una obra vieja». Entonces, ella pensó que su hijo simplemente fantaseaba como muchos niños, pero cada palabra susurrada por Ricardo esa noche era como un punzón atravesando todo lo que ella había creído. Se levantó, fue al baño y se lavó la cara. El agua fría no la ayudó a despejarse. Al contrario, su mente daba vueltas sin control. A la mañana siguiente, Ricardo actuó como siempre, tranquilo y atento. Preparó el desayuno, le dio un beso en la mejilla y preguntó: «¿Dormiste bien?». Valentina asintió con rigidez, pero su mirada ya no podía ocultar la desconfianza. Ricardo vestía una camisa blanca y una corbata azul oscura, ese aire de caballero que encantaba a sus compañeras de trabajo. Pero para Valentina, en ese momento, cada gesto amable de él parecía una máscara de engaño. «Tengo una reunión en Segovia hoy», dijo Ricardo mientras abrochaba los puños de su camisa. «Regresaré un poco tarde». Valentina sonrió con naturalidad fingida, pero por dentro anotaba cada detalle.
Cuando Ricardo salió, ella llamó a Lucía, su mejor amiga de la universidad, una abogada que trabajaba en el juzgado del distrito de Chamartín. Lucía, si escucho a mi esposo decir algo muy grave, ¿qué debería hacer? Del otro lado de la línea hubo unos segundos de silencio y luego una respuesta confusa. Valentina, ¿estás bien? ¿De qué hablas? ¿Qué pasa con Ricardo? No, nada, solo era un supuesto. Valentina colgó antes de que Lucía pudiera preguntar más. No podía confiar en nadie en ese momento, solo en Iván. Esa noche, Iván estaba sentado en su escritorio, con un lápiz de color en la mano, dibujando algo en su viejo cuaderno de bocetos. Valentina se acercó. ¿Qué estás dibujando, hijo? A una persona y un pozo, respondió Iván sin levantar la cabeza. ¿La persona lleva sombrero?, preguntó ella, con la voz entrecortada. Iván detuvo su lápiz. Sí. ¿Ahora te acuerdas, mamá? Valentina apretó los puños. Cuéntame otra vez, por favor. Lo del sitio de construcción. El niño relató con calma. Ese día, cuando Ricardo lo llevó a una obra abandonada en Segovia, una obra suspendida por problemas estructurales, Iván se soltó de la mano de su padrastro y se perdió. Vio a Ricardo de pie junto al borde de un pozo, empujando a un hombre que gritó algo ininteligible antes de caer. Estaba muy asustado. Me escondí detrás de una pared. Él no me vio. Valentina se quedó en silencio. Su mente era un caos. ¿Y si Ricardo realmente había matado a alguien? ¿Y si era capaz de algo peor? Un rato después, Ricardo volvió. Le compró a Iván una caja nueva de Lego, un regalo para el campeón. Gracias, tío, respondió Iván en voz baja, mirando de reojo a su madre. Valentina sonrió. Qué detallista eres. Ricardo le besó la frente. Te amo, Valentina. Ella se quedó inmóvil. Esa noche, Valentina no podía dormir. Caminaba por el pasillo, con la intención de ir a la cocina. Al pasar frente al despacho, pegó el oído a la puerta. Silencio. Pero unos segundos después, una voz susurrante surgió. Hay que actuar más rápido. La madre es débil. El niño es una espina. Hay que solucionarlo pronto. Valentina volvió a su habitación con pasos ligeros, pero ya estaba llorando. Se acostó y abrazó a Iván con fuerza. Duerme, amor. Mamá, estás fría, murmuró Iván. No importa. Mamá está aquí contigo. En la oscuridad, cerró los ojos, pero sentía el corazón hecho pedazos. A la mañana siguiente, el cielo de Madrid estaba gris y sin viento, anunciando otro día helado. Valentina se despertó al sentir que el cuerpo pequeño de Iván ardía entre sus brazos. «¿Tienes fiebre?», gritó asustada. «Iván, ¿me oyes?». El niño apenas balbuceaba, su frente empapada de sudor, los labios secos y agrietados. «Mamá». «El pozo». Él empujó. Valentina lo sacó de la cama en brazos, casi corriendo escaleras abajo, y levantó la mano para detener un taxi. El centro médico más cercano era el Centro Médico San Miguel. El médico de guardia era el doctor Gustavo, un hombre de cabello entrecano y voz serena. El niño tiene fiebre alta de 39 grados, presenta náuseas, pulso acelerado y un leve estado de delirio, dijo tras revisar los signos vitales. Parece una reacción leve de intoxicación. ¿Comió algo inusual? Valentina negó con la cabeza. No, solo el desayuno de siempre. Leche, pan y miel. Gustavo entrecerró los ojos. ¿Miel? Sí, la de siempre. La compro en el supermercado. ¿Tienes una muestra?, preguntó el doctor con tono serio. Quiero hacer una prueba rápida, por precaución. Valentina volvió a casa como en trance. En la cocina, el frasco de miel seguía en su sitio. Lo destapó. Había un olor extraño, levemente acre, difícil de definir, pero que le erizó la piel. Al sacar la basura, se agachó por instinto para revisar la bolsa
que acababa de tirar. Entre envoltorios de cajas y restos de pan, encontró un pedazo de papel arrugado. La caligrafía era tosca y apresurada. Miel con medicamento. Valentina quedó paralizada. Le temblaban tanto las manos que el papel se le cayó al suelo sin poder recogerlo de inmediato. Se dejó caer, con el corazón retumbando como un tambor en sus oídos. Ya no había lugar para dudas. Esto no era un miedo difuso. Era real. Alguien, o más bien, Ricardo quería hacerle daño a Iván. Y ya había comenzado. Su celular vibró. Un mensaje de Ricardo. ¿Están bien tú e Iván? Me llamó el doctor. Voy para casa antes de lo previsto. Valentina no respondió. Rompió el papel en trozos pequeños, los guardó en el bolsillo del abrigo y se desplomó sobre una silla, la cabeza entre las manos. No podía llorar más. Solo quedaba el vacío y el horror. Esa tarde, Iván despertó tras recibir el antídoto y suero. El doctor Gustavo comentó: por suerte lo trajeron a tiempo. Deberían tener cuidado con lo que consume. Es un niño sensible. Gracias, doctor, susurró Valentina, apretando su mano con fuerza. De camino a casa, Iván iba en brazos de su madre, con la cabeza apoyada en su hombro. Tenía los ojos apenas entreabiertos, pero murmuraba: el pozo. El tío empujó al señor. Después miró alrededor. Yo me escondí detrás de unos sacos de cemento. Valentina le acarició el cabello. Te creo, Iván. Mamá te cree ahora. Al llegar al departamento, Ricardo ya los esperaba en la puerta, con el rostro lleno de preocupación. Por Dios, recién llego. ¿Cómo está Iván? No me contestaste, me volví loco de preocupación. Valentina forzó una sonrisa. Nada grave. Comió algo que no le cayó bien. Ricardo se inclinó y tocó la frente de Iván. Cuídate, campeón. Solo debes comer lo que mamá prepara. Iván se retiró discretamente, evitando el contacto. Ricardo soltó una risa incómoda, pero en su mirada pasó algo frío. Valentina, detrás de él, apretó los puños con fuerza. Esa noche, aprovechando que Ricardo se duchaba, Valentina entró a su despacho. Colocó una pequeña grabadora bajo el escritorio, una vieja que usaba en la universidad cuando estudiaba edición de radio. Pero a la mañana siguiente, al revisar el aparato, se dio cuenta. Le habían quitado las pilas y la tarjeta de memoria estaba vacía. Ricardo entró sonriendo. ¿Buscabas algo? Ah, papeles de impuestos, respondió Valentina con torpeza. No recuerdo dónde los dejé. Te ayudo. Pero, ¿revuelves todo esto? Señaló el desorden en los documentos. No fuiste muy cuidadosa. Valentina se sonrojó y salió rápidamente del despacho. Cayó la noche. Iván tenía fiebre nuevamente. Estaba encogido, sudoroso, con las manos aferradas al cuello del pijama de su madre. Él entró a mi cuarto la otra noche. Valentina se congeló. ¿Iván? ¿Por qué no me llamaste? Fingí que dormía. Se sentó a mirarme. No me moví. Tenía mucho miedo. En ese momento, sonó el teléfono. Ricardo hablaba con alguien. Valentina se acercó sigilosamente a la puerta y pegó la oreja. Tenemos que apurarnos. Ya no hay que esperar. El niño es una espina. Lo resolvemos y se acaba. Valentina retrocedió temblando. Volvió a la habitación y abrazó a Iván como si con eso pudiera proteger la última vida que le quedaba en el mundo. No sabía qué hacer. ¿Llamar a la policía? ¿Quién le creería a una madre soltera con solo unas frases escuchadas a oscuras? ¿Quién iba a sospechar de alguien como Ricardo, educado, exitoso, respetado en el mundo de la construcción, que quisiera hacerle daño a un niño? A la mañana siguiente, Valentina fue a buscar a Carmen, su vecina del piso de arriba, con quien solía conversar en el pasillo del edificio. Carmen, ¿me crees? Carmen parpadeó. Por supuesto. ¿Qué ocurre? Creo que Ricardo quiere hacerle daño a Iván.
Los ojos de Carmen se abrieron como platos. ¿Qué dices? Dios mío. ¿Estás segura? Lo escuché hablar por teléfono. Hablaba de un pozo. Dijo que el niño es un eslabón. ¿Alguien más lo oyó? No. No tengo pruebas. Carmen suspiró. Valentina, no quiero decir que estés equivocada, pero Ricardo es tan correcto, tan educado, siempre tan amable. ¿Estás segura de que no estás imaginando cosas? Has estado muy estresada. Valentina apretó los labios. No, Carmen, no estoy loca. Soy madre. Se fue sin esperar más palabras. La soledad la envolvía, como si el mundo entero se inclinara hacia el lado del verdugo. Esa tarde, Iván estaba en silencio, acurrucado en un rincón, con un lápiz naranja en la mano. En la hoja frente a él, dibujó un círculo profundo, un pozo y un hombre con sombrero empujando una figura humana hacia adentro. Valentina no preguntó, solo observó. Ya no dibujo su cara, dijo Iván. ¿Por qué? Porque, si la dibujo, él sabrá. Me da miedo que sepa que recuerdo. Valentina rompió en llanto, pero sin que su hijo la viera. Se giró para limpiarse las lágrimas. Esa noche, el viento soplaba fuerte. Valentina revisó todos los cerrojos, puerta principal, ventanas, todo. Colocó una silla contra la puerta de su habitación. Luego abrazó a Iván, escuchando su corazón débil palpitar. Vas a estar bien, Iván. Te lo prometo. Nadie te volverá a tocar. Afuera, las hojas caían sin hacer ruido. La mañana en Madrid estaba teñida de una niebla plateada, pero dentro del apartamento en el 6º piso, ningún color era más palpable que el del silencio. Un silencio denso, a punto de estallar. Iván estaba sentado junto a la ventana, con la espalda recta, un lápiz de color en la mano. No había dicho una palabra desde la noche anterior, después de escuchar a su madre cerrar cada puerta y abrazarlo hasta el amanecer. Valentina entró sin hacer ruido. Su hijo estaba dibujando. Pero esta vez, los trazos eran firmes, decididos, ya no eran los garabatos de un niño. Un hombre con gorra negra empujaba a otra persona al fondo de un pozo ancho, al lado de una construcción incompleta. Columnas de cemento sin terminar, un cartel roto que decía Segovia Construcción. Valentina se inclinó, mirando el dibujo sin parpadear. Iván, ¿esto es lo que viste aquel día en la obra? El niño asintió, en silencio. Su manita aún sostenía el lápiz, pero sus ojos estaban secos con una calma inquietante. ¿Estás dibujando al tío Ricardo?, preguntó Valentina, con un hilo de voz. Iván no respondió, solo la miró, y volvió a asentir. Un solo gesto que desgarró el corazón de Valentina. Al mediodía, Ricardo regresó con 2 bolsas de regalo, con una sonrisa resplandeciente. Pasé por Toy Planet. Tienen una promoción de sets de arquitectura en miniatura. A Iván le va a encantar. Valentina recibió las bolsas y fingió una sonrisa. Gracias, amor. Y también el cheesecake de Carmen de chocolate, añadió Ricardo guiñando un ojo. Me pareció que hoy la familia necesitaba un poco de dulzura. Iván salió de su habitación y se quedó observando desde lejos. Ricardo le hizo señas. Ven aquí, Iván. Hoy no tengo que ir a trabajar. Dime qué quieres hacer y lo hacemos. No, estoy cansado, respondió el niño en voz baja, regresando a su cuarto. Ricardo chasqueó la lengua y se acercó a Valentina. ¿El niño sigue molesto por algo? Supongo que no se siente del todo bien, dijo ella, evitando su mirada. Creo que no le caigo bien. Tal vez porque no soy su padre biológico, dijo Ricardo, bajando la cabeza con expresión triste. No lo culpo. Solo espero que tú no malinterpretes nada por cosas de niños. Valentina forzó una sonrisa. Lo entiendo, pero por dentro estaba temblando. Ricardo comenzaba a usar su táctica habitual.
mostrarse inofensivo, hacerse el herido. Pero anoche ella lo escuchó susurrar por teléfono, resolverlo rápido, con una voz tan helada que aún la estremecía. Esa noche, cuando Ricardo salió al balcón a hacer una llamada, Valentina abrió el cajón del escritorio y sacó la pequeña grabadora. La escondió mejor, dentro de un oso de peluche viejo de Iván, y lo colocó junto a la pared de la habitación. Al regresar, Ricardo miró a su alrededor. ¿Viste mi celular? No. ¿Lo perdiste? Recuerdo haberlo dejado en la sala. Déjame ayudarte. Buscó un momento. Luego se detuvo y sonrió. Debió quedar en el bolsillo del abrigo. Estoy hecho un despistado. Valentina asintió, pero notó que su mirada se posó por un segundo, solo un segundo, sobre el oso de peluche. Él sabía. A la mañana siguiente, Valentina salió de casa con Iván, diciendo que lo llevaría a su clase de dibujo en el centro. Pero en realidad, se había citado con Lucía, su única amiga, que aún se atrevía a escuchar lo que muchos calificaban de cosas raras. ¿Aún no piensas dejar esto?, preguntó Lucía, sosteniendo su café caliente, mirándola con preocupación. No, estoy segura. Vi la nota. Escuché lo que dijo. Y ahora Iván está dibujando con precisión cada escena. Lucía suspiró. Necesitas pruebas más sólidas. ¿Qué nota? ¿Qué voz? La policía no puede abrir un caso con unos cuantos susurros. Valentina, nadie investiga basándose solo en corazonadas. Entonces, ¿qué hago?, dijo Valentina, con la voz entrecortada. ¿Espero a que le haga daño a mi hijo? Le puso algo en la miel. Se metió a su cuarto en la noche. ¿Lo entiendes? Lucía le puso una mano sobre la suya. Te creo, pero te aconsejo algo. Contrata a alguien para que lo vigile, que lo grabe. Conozco a alguien, Sergio, ex policía. Ahora trabaja como investigador privado. No es barato, pero es discreto y muy bueno. Valentina asintió como quien se agarra a la única rama en medio de la tormenta. Lo haré, cueste lo que cueste. Esa noche, Ricardo intentó de nuevo mostrarse amigable. Propuso jugar a construir con bloques. Iván se sentó en silencio y fue encajando las piezas sin mirar a su padrastro ni una sola vez. Eres muy hábil con las manos, comentó Ricardo con voz suave. Aprendí de mamá, respondió Iván. Valentina estaba al lado, fingiendo leer un libro, pero cada palabra era como un cuchillo. Esta noche tengo que trabajar un poco en unos documentos, dijo Ricardo. Mañana voy a Segovia. El proyecto se reactivó. Ella asintió, aunque por dentro sintió un golpe. Segovia, justo donde estaba el pozo, justo donde Iván había dicho, lo empujó. Medianoche. La puerta del despacho se abrió con un leve chirrido. Valentina salió en puntillas de su habitación. Ricardo hablaba por teléfono, esta vez en voz más baja que el murmullo de la lluvia en el balcón. El niño dibuja. Cada vez que dibuja, recuerda más. No podemos esperar más. No, su madre no ha denunciado, pero su intuición es fuerte. Si se alarga esto, se complica. Otro silencio. Sí, lo sé, sin dejar huellas. Mañana por la noche, Segovia. Valentina retrocedió, incapaz de seguir oyendo. Corrió de regreso a su cuarto. Fue al baño. Abrió la llave de agua para que nadie escuchara su llanto. Quiso gritar, pero Iván dormía. Tenía que callar. Tenía que sobrevivir. Al día siguiente, Valentina pidió permiso en el trabajo. Dijo que Iván no se sentía bien. Pasó el día revisando cerraduras, llamando a Sergio, el investigador que le recomendó Lucía, y escribiendo en una libreta todos los hechos. Por la noche, Iván le entregó un nuevo dibujo. Ya no era el pozo. Era una casa gris, con la puerta entreabierta. Dentro, en la oscuridad, se veían dos siluetas. Una grande, una pequeña. La grande con sombrero, la pequeña encogida. ¿Qué dibujaste, hijo?
Una casa abandonada. La obra del pozo, dijo Iván. ¿Recuerdas ese lugar? Sí. Ahí olía a metal, a sangre. Mamá, no quiero volver ahí. Valentina lo abrazó con fuerza. Nadie te llevará, te lo prometo. El niño se acurrucó en su regazo, con el lápiz aún en la mano. Pero esta vez le temblaba. Noche. El frío se coló de manera inusual. Valentina no podía dormir. La luz del balcón proyectaba sombras de ramas en la pared. Todo estaba demasiado silencioso. Salió al pasillo. Caminó hasta el despacho. No había llamadas. Pero sobre el escritorio vio una bolsa negra. Dentro, un mapa de la zona de Segovia. Y una gruesa cuerda de plástico. Había una nota escrita a mano. Pozo Eneo 3, 6 metros de profundidad. Cuando termines, borra todo rastro. Las manos de Valentina se congelaron. Corrió a su habitación. Iván dormía. Pero sobre el escritorio del niño, el dibujo de esa mañana estaba roto en dos. Al día siguiente, el cielo de Madrid estaba cubierto de un gris denso, como un manto lúgubre envolviendo cada edificio. El viento otoñal silbaba por las rendijas, como un susurro de un mundo al que Valentina jamás quiso entrar. Pero ahora no tenía opción. Iván desayunaba en silencio. Sus ojos ya no tenían el brillo de un niño de 10 años. Comió solo un trozo de pan y lo dejó. ¿No te gusta?, preguntó Valentina, intentando sonar natural. Iván negó con la cabeza. No quiero comer. Tienes que alimentarte para estar fuerte. Él me está mirando. Valentina se volteó. Ricardo estaba en la puerta de la cocina, con una taza de café en la mano, y su expresión tan tranquila como siempre. Buenos días, saludó con una sonrisa. ¿Por qué están tan serios hoy? Valentina asintió apenas, y acercó a Iván. Todavía está algo débil. Ricardo dio un sorbo a su café y miró fijamente al niño. Deberías sonreír más. Los niños tristes no son sanos. Valentina apretó la mano de su hijo. Iván bajó la cabeza. Sus labios temblaban. Al mediodía, en cuanto Ricardo salió a una reunión, Valentina llamó de inmediato a Lucía. Susurró al teléfono. Lucía, te necesito. Es urgente. Menos de media hora después, Lucía llegó al apartamento. Traía una carpeta. Ya hablé con Sergio. Empezó a seguir a Ricardo desde esta mañana. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Valentina le apretó la mano con fuerza. No lo sé. Siento que estoy al borde de enloquecer. Le mostró a Lucía los papeles con anotaciones escritas a mano, los dibujos de Iván y las notas que ella misma había redactado tras escuchar a escondidas. Lucía los revisó uno a uno, luego alzó la vista. Podemos armar un informe de sospecha, pero si no hay pruebas físicas, video, grabación, testigos, la policía no abrirá un caso. Intenté poner una grabadora, pero la encontró. Le quitó las pilas. Sabe que lo sé, susurró Valentina. Lucía asintió. Entonces, vamos a la policía. Aunque no abran un caso de inmediato, al menos tendremos un reporte registrado. Será un primer paso. 2 horas después, llegaron a la comisaría del distrito. El oficial de turno aquella tarde era Miguel Díaz, un hombre de poco más de 30 años, con una placa dorada en el pecho y una expresión que delataba escaso interés. Disculpe, señora, ¿usted acaba de decir que su esposo intenta hacerle daño a su hijo?, preguntó Miguel mientras tomaba nota de manera descuidada. Ya no es una intención. Lo ha intentado, remarcó Valentina. Puso somníferos en la miel. Se metió en la habitación de mi hijo por las noches, y mi hijo presenció cómo él empujó a un hombre a un pozo en una obra abandonada. Miguel entrecerró los ojos. ¿Tiene alguna prueba concreta? Tengo dibujos, notas escritas, incluso un papel donde alguien escribió «miel con somnífero» que encontré entre la basura. ¿Escrito a mano? ¿Tiene huellas? No.
¿Grabaciones? Intenté grabarlo. Descubrió la grabadora y la desactivó. Miguel se reclinó en su silla y suspiró. Señora Valentina, entendemos su preocupación por su hijo. Pero si no hay señales claras de un acto delictivo, esto se considera una disputa interna familiar. No es suficiente para abrir una investigación formal. Lucía intervino. Tenemos razones fundadas para creer que Ricardo planea hacerle daño a un menor. Ella es su madre. Tiene derecho a exigir protección para su hijo. Miguel se frotó la frente. Puede presentar un informe por escrito. Lo archivaremos, pero lo siento, no podemos abrir una investigación basada en el relato de un niño de 10 años y algunos dibujos. Llévelo a terapia. Tal vez esté atravesando algún tipo de trauma. Valentina quiso gritar, pero solo asintió, firmó el informe y arrastró a Lucía fuera de la comisaría en silencio. De regreso en casa, Iván estaba sentado en el suelo del salón, jugando con su nuevo set de Lego. Miró a su madre como si ya supiera que no habían logrado nada. «¿No te escucharon, verdad, mamá?», preguntó el niño. Valentina se sentó a su lado, lo abrazó con fuerza. Ellos no escucharon. Pero yo sí. Yo nunca dejaré que te pase nada. Él dijo que nadie me iba a creer, que tú tampoco, que un día ya no estaría más. Valentina se congeló. ¿Cuándo te dijo eso? El día que me llevó a ver las máquinas en la obra. Me dijo, deja de inventar cosas, nadie te va a creer, y pronto nadie podrá oírte más. Valentina tragó las lágrimas y lo apretó aún más fuerte. Pasó una semana. Iván empezó a dormir mal. Se despertaba a mitad de la noche gritando, «Lo vi otra vez», y se escondía debajo de la cama. Valentina colocó una cámara en su habitación, pero una mañana descubrió que la lente había sido girada hacia la pared. Ricardo se mostraba cada vez más amable. Preparaba el desayuno. Compraba yogures de fresa, el sabor favorito de Iván. Propuso salir de picnic el fin de semana. ¿Qué opinas? ¿Una pequeña escapada a Segovia? Hay riachuelos, campos con flores. Iván la pasará bien. Valentina sintió un escalofrío. Segovia. Yo lo pensaré. Esa noche, Carmen, la vecina del piso de arriba, tocó la puerta. ¿Estás bien, Valentina? Te ves pálida. Valentina la invitó a pasar. Se sentaron en la cocina. Carmen, si un hombre que todos creen amable es capaz de hacerle daño a un niño, ¿qué pensarías? Carmen frunció el ceño. ¿Otra vez con eso? ¿Sigues sospechando de Ricardo? Ya no es sospecha. ¿No has notado lo cambiado que está Iván? Carmen suspiró. Valentina, no es que no te crea, pero Ricardo es un hombre educado, cortés, con un buen trabajo. Lo he visto cargar a Iván en el parque. Se veían cariñosos. Es puro teatro. Él sabe fingir. Yo soy la única que lo ve como realmente es. Deberías considerar ir a terapia. Valentina rió con amargura. Iván y yo somos los únicos que vemos su verdadero rostro. Carmen no respondió. Un minuto después, se despidió en silencio. Cerca de la medianoche, Valentina escuchó ruidos en el cuarto de Iván. Corrió. El niño estaba escondido debajo de la cama, temblando. «Mamá, no puedo dormir. Lo vi en mi habitación». «Shh, ya está. Mamá está aquí». «Estoy contigo», lo abrazó, temblando también. Ella sabía que la muerte rondaba, y nadie más que ella, podría detenerla. Aquel día, Madrid estaba cubierta por un gris denso como el humo de una batalla. El viento aullaba entre los edificios antiguos, cargando el aroma helado de algo que estaba por desaparecer. Valentina estaba sentada en la cocina, removiendo un café ya frío, con la mirada fija en el reloj de pared. Eran más de las 6 de la tarde. Iván aún no regresaba de su clase de dibujo en el Centro Casa de Arte Infantil. Había llamado 3 veces. Nadie respondía. La ansiedad le trepaba por la piel como espinas.
Se levantó. Marcó de nuevo. Esta vez, una voz femenina contestó. Era Pilar, la profesora de dibujo. «Señora Valentina, ¿Iván no ha llegado a casa?» Valentina contuvo la respiración. ¿Qué dijo? Salió a las 5 como siempre. Un señor vino a recogerlo. Pensé que era su padrastro. Dijo que usted lo había mandado. Todos los sonidos desaparecieron dentro de su mente. ¿Está segura de que era Ricardo? Sí, era él. Ya lo he visto antes. ¿Pasa algo? Valentina no respondió. Soltó el teléfono y salió corriendo, fuera de sí. La puerta del departamento se abrió de golpe. Valentina entró corriendo. La sala estaba en calma, iluminada por la luz tenue de una lámpara. Corrió a la cocina. Ricardo estaba junto a la estufa, removiendo una paella. Levantó la vista y sonrió. «Ya estás de vuelta. Iba a llamarte para ver si pasabas tú a buscar a Iván, porque yo... ¿Qué dijiste?» La voz de Valentina era afilada como una navaja. «Pensé que tú lo habías recogido». «No sé a dónde fue el niño», respondió Ricardo con tono neutro. «No te hagas el inocente», gritó ella, golpeando la mesa con fuerza. «La profesora Pilar dijo que tú fuiste a recogerlo. Ella te vio claramente». Por un instante, el rostro de Ricardo se quedó congelado, pero enseguida recuperó una calma extrañamente serena. Dejó la cuchara sobre la encimera y se secó las manos lentamente con un paño. «Creo que necesitas calmarte». «¿Dónde está mi hijo, Ricardo?», Valentina gritó. «¿Qué le hiciste?». Él no respondió, solo la miró con lástima. Valentina se lanzó sobre él, empujándolo contra la pared. «Contesta, ¿qué hiciste con Iván?». Ricardo le sujetó las muñecas, con suavidad, pero firmeza. «No toqué al niño. Pensé que tú lo habías recogido. Si no fue así, tal vez fue a otro sitio». Valentina se soltó como si lo quemara. Corrió a tomar su teléfono y marcó a la policía. 12 minutos después, llegó una patrulla. 2 agentes entraron, un hombre llamado Torres y una joven oficial de rostro serio Vega. «¿Qué emergencia hay, señora?», preguntó Torres, abriendo su libreta. «Mi hijo, Iván, tiene 10 años. Está desaparecido. La profesora confirmó que mi esposo lo recogió, pero él dice que no. Mi hijo no volvió a casa». «¿Es posible que se haya perdido?», preguntó Vega, con una mirada escéptica. «Imposible, nunca se pierde. Y estoy segura de que mi esposo, Ricardo, está involucrado. Él ha amenazado al niño antes». Ricardo, junto a la mesa del comedor, cruzó los brazos y sonrió con arrogancia. «Jamás he amenazado a nadie. Mi esposa no ha estado bien emocionalmente últimamente». «¿Qué dijiste?». Valentina se giró, con los ojos encendidos. Vega frunció el ceño. «¿Hay señales de forcejeo o violencia?». No respondió Torres antes de que ella pudiera hablar. «No hay signos de agresión en la escena. No hay demanda de divorcio, ni antecedentes de maltrato. Tampoco hay pruebas de secuestro». Valentina casi se desplomó. «¿Nadie me va a creer?». Torres habló con voz suave. «Puede presentar una denuncia de desaparición, pero el niño solo lleva menos de 3 horas desaparecido. Por ley, se requieren al menos 12 horas si no hay riesgo evidente». «¿No hay riesgo?». «Él es el riesgo», Valentina señaló a Ricardo. «¿Van a esperar a que encuentre el cadáver de mi hijo?». Torres mantuvo la calma. «Seguiremos el protocolo». Los agentes se fueron tras levantar un acta preliminar. Valentina se dejó caer en una silla, con la mente en blanco. Ricardo se acercó. Colocó un vaso de agua sobre la mesa. «Deberías dormir un poco. Todo va a estar bien». Ella no le respondió. Ricardo suspiró. «Entiendo que estés preocupada, pero estás alterada. Necesitas descansar». «¿No sabes dónde está mi hijo?», preguntó, en voz baja, cada palabra marcada con dolor. «No, mentiroso.
Eres un demonio con cara de hombre. Él la miró sin decir nada más y volvió a su despacho. Valentina encendió el portátil de Iván, desesperada por encontrar algo, cualquier cosa. Entonces, en el software de rastreo que había instalado para emergencias, vio que el GPS de la mochila de Iván seguía emitiendo señal. Un punto azul parpadeaba. Ubicación: una obra abandonada cerca de un pequeño pueblo a las afueras de Segovia. Temblando, Valentina reconoció el lugar. Ricardo había dirigido un proyecto allí. Se levantó de golpe, tomó su abrigo. Iba a ir. De inmediato. Una hora después, estaba frente al portón oxidado del lugar, que tenía un letrero: Proyecto residencial, Fuente Seca abandonado desde 2022. La entrada estaba cerrada, pero una sección de la reja lateral tenía un hueco. Se deslizó por allí y entró. El viento rugía entre las estructuras incompletas, pilares manchados, suelos agrietados, paredes sin revocar. La luna, apenas visible, iluminaba lo suficiente para distinguir el terreno desigual y las sombras al acecho. El mapa la guiaba hacia un edificio interior, el antiguo sótano. Siguió la señal GPS. Cerca del acceso, la linterna del teléfono iluminó un objeto pequeño, unos zapatos infantiles, llenos de barro, rayados en la punta, y eran azules, con un robot estampado. Eran de Iván. Valentina se echó a llorar, abrazando los zapatos contra su pecho. Junto a ellos había una mascarilla infantil, con una mancha de sangre seca en un borde. Y en la pared, escrita con marcador rojo en trazos temblorosos: no alcancé a decir adiós, mamá. Valentina gritó. El eco rebotó entre las paredes frías, sin respuesta. Se arrodilló sobre el cemento, los zapatitos en las manos, respirando entrecortadamente. Nadie podría negar ya que Iván había estado allí, y Ricardo lo sabía. Su teléfono tenía señal débil. Intentó llamar a emergencias. No signal. Debía regresar a Madrid, llevar las pruebas, obligar a que abrieran el caso, forzar a la policía a buscar a su hijo. Pero esa noche, Valentina supo que el mundo no escucha los gritos de una madre. Se puso de pie, aún con los zapatitos en brazos, el cuerpo temblando. La casa abandonada estaba impregnada de una humedad densa que subía desde el suelo quebrado. No había ni un sonido, salvo el silbido del viento por las rejillas oxidadas. Encendió de nuevo la linterna. La luz débil recorría las paredes húmedas y agrietadas. La frase en rojo, no alcancé a decir adiós, mamá, parecía una herida abierta. Estoy aquí, hijo. Mamá ya llegó, susurró entre lágrimas. Volvió a rastrear el GPS de la mochila de Iván. El punto azul seguía allí, dentro del edificio. La mochila, o algo en ella, seguía cerca. Valentina avanzó por un pasillo oscuro, paso a paso. Los fragmentos de ladrillo crujían bajo sus zapatos. El olor a moho y óxido le revolvía el estómago. La luz reveló una puerta metálica deformada que llevaba a un sótano de almacenamiento. Empujó. Las bisagras chirriaron. Dentro había un espacio rectangular, techo bajo, lleno de polvo. En una esquina, un charco de agua, la linterna reflejaba destellos como cristales rotos. Junto a él, una cuerda blanca, cortada. Y una huella infantil en el barro seco. Valentina se arrodilló, temblando, tocó la marca. Coincidía con el zapato que tenía en las manos. Iván había estado allí. Tal vez aún estaba con vida. Giró la linterna. A la derecha, una mascarilla infantil con manchas de sangre. Roja, seca, punteando el borde de tela. Valentina tragó saliva. Se derrumbó al suelo, las manos sobre las baldosas frías. Hijo mío, mi amor, no hubo respuesta. Tomó el teléfono, fotografió todo, las huellas, la mascarilla, la cuerda, el charco. Pero la batería marcaba 5%. La señal se perdía. Respiró hondo,
Sacó una libreta del bolsillo y apuntó cada detalle. Si nadie le creía, al menos dejaría constancia escrita. De pronto, un ruido detrás. Se giró, sobresaltada. Solo era la puerta metálica cerrándose por el viento, pero el estruendo la dejó helada. Salió del sótano, continuó por el pasillo del primer piso. En otro rincón, encontró una mochila pequeña, abandonada junto a un tanque oxidado. La reconoció de inmediato. Era la de Iván. Color, forma, el dibujo del robot miniatura. La abrió. Cuaderno de dibujo, lápices de colores y una hoja arrugada. La desplegó bajo la linterna, escrito con lápiz. Él me dijo que solo tenía que dormir y ya no vería nada más. Valentina sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas brotaron. Se dejó caer sobre el suelo de concreto helado, la cabeza sobre la mochila de su hijo, sollozando sin voz. «Estuviste aquí, mi niño. Estuviste aquí, de verdad». Un momento después Valentina se obligó a levantarse, se secó las lágrimas y salió apresurada hacia la salida. Tenía que volver a Madrid. Tenía que llevar a la policía allí. Esta vez no podrían ignorarla. Pero cuando llegó al portón de salida, su teléfono mostró la pantalla negra. Se había apagado. La batería estaba agotada. Sin luz, sin señal, sin nadie. Avanzó en la oscuridad, guiándose solo por la memoria para encontrar la parte rota de la reja. Tras unos minutos, logró salir a la carretera principal y empezó a caminar por la cuneta, en dirección a la parada de autobús más cercana en Segovia. El reloj marcaba casi las 3 de la mañana. A las 5:20 am, Valentina llegó a Madrid. Corrió directamente a la comisaría del distrito de Chamberí. Lloviznaba, su abrigo estaba empapado y el viento había pegado su cabello contra el rostro. El oficial de turno era el mismo de la otra vez, Miguel. «Señora Valentina, ¿usted otra vez?» «Mi hijo fue secuestrado», gritó ella. «Encontré su mochila, huellas, sangre, una cuerda cortada, un cubrebocas manchado, todo en una obra abandonada cerca de Segovia. Tengo fotos, tengo pruebas». Miguel parpadeó, incorporándose. «Tranquila. Pase a la sala de denuncias. ¿Tiene las fotos?» «Yo las tomé, pero el teléfono se apagó. Tengo la mochila, tengo la libreta con anotaciones, los zapatos, un papel escrito a mano». Miguel llamó a otra oficial, la inspectora Clara, una mujer decidida y serena. Clara entendió al instante la gravedad de la situación. «Está bien. Traigan los objetos como evidencia. Siéntese, por favor. Cuénteme todo con detalle desde el principio». Valentina relató desde el primer momento. El dibujo, la miel, el somnífero, el pozo, las amenazas. Cada detalle, cada palabra, todo estaba registrado. Clara preguntó, «¿Cómo se llama la obra que menciona?» «Fuente Seca Segovia. Es un proyecto abandonado. Mi esposo fue jefe de obra allí. Encontré mapas, notas escritas por él en nuestro apartamento». Miguel revisó su libreta. Ese proyecto fue suspendido en 2022 por irregularidades en la estructura del sótano. Hubo 2 obreros fallecidos, en circunstancias no esclarecidas. Clara se puso de pie. «Solicito la apertura inmediata de una investigación formal. Vamos a enviar un equipo a Segovia esta misma mañana. Contacten a Sergio, el investigador privado». ¿Él estaba siguiendo al sospechoso? Valentina asintió. «Sí. Mi amiga Lucía contrató a Sergio para vigilar a Ricardo. Él tiene la ubicación GPS de anoche». Clara anotó rápidamente, los ojos brillando de concentración. «Perfecto. Tenemos suficientes elementos para abrir una investigación criminal». Valentina se quedó sola en el pasillo de la comisaría. Afuera comenzaba a amanecer, pero dentro de ella seguía siendo una noche interminable. Un joven agente se acercó, ofreciéndole una taza de té caliente.
¿Quiere cambiarse el abrigo? Tenemos una sala de descanso al fondo. No, gracias, respondió Valentina, apretando los pequeños zapatos entre sus manos. A las 8:00 am, el equipo de investigación salió rumbo a Segovia. Le pidieron a Valentina que permaneciera en Madrid, a la espera de los resultados del registro en el lugar, pero ella no podía quedarse quieta. Caminaba de un lado a otro en la sala de recepción, sin apartar la vista de la puerta. A las 9:27, Clara llamó. Estamos en la obra. Hay rastros que coinciden con su declaración. Buscamos el sótano número 3. Valentina se dejó caer al suelo, uniendo las manos en oración. A las 9:49 llegó la segunda llamada. Hemos encontrado una tapa de pozo cerrada con una cadena. La estamos cortando. A las 10:03, la voz de Clara sonó por el teléfono, urgente y levemente temblorosa. Encontramos a Iván. Está vivo, muy débil, pero consciente. Valentina se desplomó. Solo pudo murmurar, gracias, gracias a Dios. Salió de la comisaría como si flotara. No distinguía si caminaba, corría o se arrastraba de regreso a casa. La lluvia golpeaba su rostro como agujas heladas, pero no sentía nada. Iván estaba vivo, pero no estaba aún entre sus brazos. Estaba siendo atendido en un hospital provincial. La policía le pidió a Valentina que volviera a casa a preparar documentos, ropa y a ampliar su declaración. Clara fue clara. Necesitamos toda la evidencia para retener al sospechoso. Usted debe mantener la calma. ¿Calma? ¿Cómo podía estar tranquila sabiendo que su hijo estuvo atado, encerrado en un pozo durante 3 días, sin luz, sin comida, sin calor, y que el responsable era el hombre que una vez llamó esposo? La puerta del departamento se abrió en un silencio sepulcral. El hogar estaba helado, sin televisión, sin pasos, sin olor a comida, sin música clásica, como la que Ricardo solía poner cada domingo. Valentina fue directo al cuarto de Iván. Se quedó paralizada. Todo estaba vacío. La cama había desaparecido. El armario estaba abierto, con la ropa tirada. Los dibujos en las paredes, sobre todo aquel donde Iván representaba al hombre con sombrero empujando a alguien a un pozo, habían sido arrancados, rasgados, solo quedaban trozos de papel en el suelo, como alas rotas. Los peluches, libros, cuadernos, nada quedaba. Toda huella de Iván había sido borrada. Valentina corrió como loca, abriendo cada cajón. No, no puede ser. En la sala, el televisor seguía encendido con el noticiero matutino, pero no había nadie. Ricardo no estaba. Sobre la puerta del refrigerador, donde antes colgaban fotos familiares, había una pequeña nota adhesiva amarilla. La letra inconfundible de Ricardo. Gracias por todo. No sigas buscando. Hay cosas que no quieres descubrir. Valentina temblaba tanto que no pudo arrancar el papel. Se dejó caer en la silla, la cabeza sobre la mesa, llorando sin consuelo. Fue él. No hay duda. Él sabía que debía huir. Corrió al archivador de documentos personales, donde Ricardo guardaba lo importante. Su pasaporte ya no estaba. La computadora personal, vacía. Disco duro, arrancado. Los cajones revueltos. Todos los papeles financieros desaparecidos. Llamó a Clara de inmediato. Huyó. Vació todo. Tienen que detenerlo. Va a salir de España. Ya emitimos una orden de captura nacional. Su pasaporte fue cancelado esta mañana. Las unidades de respuesta rápida están en los puntos fronterizos. Pero si tiene pasaporte falso, no. No puede escapar. No puede. Valentina gritaba. Señora Valentina, lo entiendo. Pero ahora, lo mejor que puede hacer es mantenerse fuerte. Su hijo la necesita lúcida. Estamos haciendo todo lo posible. Un rato después, Valentina logró incorporarse, secó sus lágrimas y caminó rápidamente hacia la salida. Tenía que regresar a Madrid. Tenía que llevar a la policía allí.
Esta vez no podrían ignorarla, pero al llegar a la reja, su teléfono mostró que estaba apagado. La batería se había agotado. Sin luz, sin señal, sin nadie. Caminó en la oscuridad, guiándose por la memoria, hasta encontrar el hueco en la cerca. Después de unos minutos, logró salir a la carretera principal y comenzó a caminar por la autopista, rumbo a la parada de autobús más cercana en Segovia. El reloj marcaba casi las 3 de la madrugada. A las 5:20 de la mañana, Valentina regresó a Madrid. Corrió directamente a la comisaría del distrito de Chamberí. Bajo la llovizna, sin paraguas ni gorro, avanzaba paso a paso como un cuerpo sin alma. Frente a la comisaría, una mujer discutía con el oficial de guardia. Era Lucía. «Valentina», llamó. «¿Dónde estuviste desde esta mañana?» Estaba desesperada. Valentina no respondió. Solo se quedó allí, con el cabello empapado y los ojos vacíos. Lucía la abrazó. «La policía dijo que Iván fue rescatado. ¿Lo escuchaste? Tienes que creerlo. Que él haya sobrevivido es un milagro. Pero dejé que lo lastimaran», susurró Valentina. «Fui demasiado lenta. No pude protegerlo. Estuvo encerrado. Solo...» Lucía le tomó los hombros. «No fue tu culpa. Fue culpa de él. Y va a pagar». Valentina asintió con debilidad, pero ya no tenía lágrimas. Tal vez se le habían terminado. Volvió a casa entrada la noche. El apartamento seguía igual vacío, lleno de huecos donde antes había vida. Valentina entró a la habitación de Iván y se sentó en el suelo, con el trozo de dibujo rasgado en la mano. Las paredes blancas aún mostraban marcas de cinta adhesiva vieja. Cada imagen que alguna vez fue recuerdo, risa, calor, ahora era solo espacio en blanco, silencio. La luz del balcón titilaba por la lluvia. Valentina miró el techo, los dedos enredados en su cabello, el corazón latiendo con lentitud. Su único hijo estuvo a punto de morir, y el asesino había desaparecido en la oscuridad. A medianoche, Valentina encendió su viejo ordenador portátil. Creó un archivo nuevo y escribió el título: Expediente, Ricardo Martínez. El asesino con cara de ángel. Comenzó a escribir. Cada detalle, cada noche, cada pesadilla de Iván, cada nota, cada llamada ignorada por la policía, cada mentira en los ojos de Ricardo, cada gota de sudor en la frente de Iván cuando susurraba. Dijo que pronto ya no estaría. Escribió: si no era por justicia, sería por sobrevivir. Al amanecer, Sergio, el detective privado, la llamó. Lo atrapamos en la estación de trenes de Atocha, dijo. Usaba un pasaporte falso a nombre de Diego Núñez. Planeaba salir del país en un tren nocturno hacia Francia. Se afeitó la barba, se cortó el cabello y llevaba gafas. Pero el reconocimiento facial con IA coincidió un 94%. No logró escapar. Valentina apretó los puños. Las lágrimas le brotaron. ¿Dijo algo? Al principio lo negó, pero cuando supo que Iván fue encontrado con vida, se quebró y confesó, dijo Sergio. ¿Qué? Preguntó Valentina en shock. Admitió haber intentado asesinar a 2 obreros en el proyecto de Segovia. Detectaron fallas estructurales en el sótano y amenazaron con denunciarlas. Empujó a uno al pozo. Al otro lo hizo parecer un accidente con un andamio. Pero ambos sobrevivieron. Todo era parte de una red de lavado de dinero usando la obra como fachada. Sergio apretó los dientes. Él era solo el intermediario. Detrás de él hay toda una red. Valentina quedó en silencio. Parte de ella se sintió más liviana. Parte aún atrapada en una pesadilla sin despertar. ¿Y con Iván? ¿Qué le hizo?, preguntó. Sergio habló despacio. Dijo que Iván lo vio empujar al obrero. Pensó que el niño olvidaría. Pero cuando vio los dibujos, detallados, exactos, entró en pánico. Planeó llevarlo a la obra para asustarlo. Valentina gritó con furia.
Clara la sostuvo por los hombros. Su hijo sobrevivió. Es más fuerte que cualquier niño que hayamos visto. Hospital General de Segovia, 11:00 AM. Valentina entró a la habitación. Se acercó a la cama de su hijo. Iván giró la cabeza hacia ella. Sus ojos seguían siendo los de antes, pero ya no eran inocentes. «Mamá», dijo en voz baja, con los labios temblorosos. «Mi amor, mamá está aquí. Ya estoy contigo». Valentina se sentó. Le tomó la mano. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Iván murmuró: «Pensé que nunca volvería a verte. Eso no pasará. Nadie volverá a tocarte». Iván cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. «¿De verdad viniste a salvarme, mamá?» «Sí. Y tú me salvaste a mí, al seguir con vida». Por la tarde, la doctora Ana, la encargada del tratamiento, explicó: «Iván tiene una deshidratación severa, hipoglucemia y agotamiento físico debido a la falta de luz, oxígeno limitado y estrés prolongado. Pero está consciente. Haremos evaluaciones psicológicas para descartar trauma postraumático». Valentina asintió, mirando hacia la cama. «Quiero inscribirme en el programa de apoyo psicológico familiar. Para los dos». Ana sonrió. «Es la mejor decisión. Usted también necesita sanar». Esa noche, Valentina se sentó junto a Iván, contándole historias de cuando aprendió a caminar, de cuando confundía los colores al pintar, de su primer día de jardín. Iván no habló mucho, pero no soltó su mano en ningún momento. La puerta se abrió. Lucía entró con 2 bolsas de comida caliente. Se sentó y miró a Iván. «Pequeño, eres un verdadero superhéroe. Todos los abogados, policías, doctores y detectives han estado corriendo tras de ti». Iván esbozó una leve sonrisa y cerró los ojos, en paz. Al día siguiente, la inspectora Clara ofreció una rueda de prensa. «Confirmamos que el sospechoso Ricardo Martínez fue detenido en la estación de Atocha. Actualmente se encuentra en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Madrid Sur y enfrentará la pena máxima». Fuera del hospital, las ventanas dejaban entrar la luz del amanecer en Segovia. Un nuevo día comenzaba, y por primera vez en mucho tiempo, Valentina sintió su corazón un poco más liviano. Un mes después, Madrid despertó bajo un sol suave. Las lluvias interminables y las nubes grises que habían cubierto la ciudad durante aquellas semanas sombrías ya eran cosa del pasado. La vida parecía retomar un ritmo más sereno, más luminoso, casi como si se tratara de un sueño revivido. Valentina salía del Centro de Apoyo Psicológico Familiar San Gabriel, de la mano de Iván, donde ambos continuaban su proceso de recuperación desde que él había recibido el alta médica. Estaban cansados, pero en sus miradas ya no había confusión. «Iván está avanzando muy bien», comentó la psicóloga Erika antes de despedirse. «Responde con claridad cuando hablamos de sus sueños del pasado y ya no rehúye el tema del pozo». Iván levantó la vista hacia Erika. «Ya no sueño con el pozo, ahora sueño con mamá. Ella llega con una linterna y me saca de ahí». Valentina le apretó la mano con los ojos llenos de lágrimas. «Seguiremos monitoreándolo», dijo Erika. «Pero lo más milagroso es el amor que siente. Ese amor fue lo que lo mantuvo vivo». Valentina también decidió cambiar a Iván de escuela. El nuevo colegio, ubicado en las afueras de Madrid, era pequeño, con pocos alumnos y un ambiente tranquilo. Allí, Iván tenía como maestra a Marta, una mujer dulce y empática que siempre llevaba una pulsera con forma de sol. Un día, ella le preguntó: «Iván, dibujas muy bien. ¿Cuál es tu color favorito?» «El azul celeste. Mi mamá dice que es el color de la paz». La señorita Marta sonrió. «¿Y qué te gusta dibujar?» «La sonrisa de mi mamá». Valentina volvió a trabajar,
pero solicitó un traslado a una sucursal más pequeña y alejada del centro. Quería poner distancia entre ella y los recuerdos de aquellos días oscuros. En su nuevo empleo, trabajaba medio tiempo, por las mañanas en la oficina y por las tardes recogía a Iván para cuidarlo en paz. La historia de Valentina e Iván nos enseña que el amor de una madre es la fuerza más poderosa que existe. Es capaz de atravesar el miedo, la soledad y el silencio de una sociedad que muchas veces no escucha. Cuando nadie creyó, cuando todas las puertas parecían cerradas, la fe y el coraje de una madre fueron la luz que guió el camino. Este relato nos recuerda la importancia de escuchar a los niños y confiar en los más vulnerables, porque a veces son ellos quienes guardan la verdad que los adultos prefieren ignorar. El amor y la perseverancia pueden realmente salvar vidas.